las 6 de la mañana, llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 5 de agosto de 2019. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El dólar cerca de los 3.400 pesos. Abrimos con una noticia que al parecer no inquieta a nadie, pero que tiene haciendo cuentas al ministro Carrasquilla. Si nuestra deuda externa es de 134.000 millones de pesos y se ha encarecido en 400 pesos por dólar, ¿cuánto le vale eso al país, al sector público y al sector privado? Y en el sector público son más de 70.000 millones de dólares y cada dólar ha crecido en precio 400 pesos sobre 3.000, es más del 10% de la deuda. Entonces, díganme ustedes cómo se va a pagar esto. Y la noche que llega, explicaremos por qué tenemos el convencimiento de que el dólar va a seguir subiendo, porque los narcotraficantes están dejando su dinero en otro lado, están blanqueando en otro lado, tienen que mantener al gobierno de Venezuela, tienen que mantener a Cuba, están allá y están dejando de entrar dólares a Colombia. Esa es la verdad. Nos estamos quedando apenas con la plata de lo que llaman las remesas. La coca permanece intacta, según CIMSI, y lo que confirma la estimación de la Secretaría de Estado que la dieron hace pocos días. Tenemos la misma coca que hace un año. Yo no sé de qué se ríe la hiena. Solamente se alimenta de cadáveres, vive en el desierto en las condiciones más angustiosas y se ríe y se ríe. Pues no sé de qué se están riendo, de que se mantenga intacta la tragedia, de que los bandidos tengan la misma o mayor cantidad de dinero, porque el problema no solamente es la cantidad de coca sembrada, sino la productividad de los sembradíos de coca, que parece que todos los días son mayores y más perfectos. Eso es lo que nos tiene tan orgullosos. Les queremos recordar un dato. Cuando el presidente Álvaro Uribe llegó a la presidencia en agosto de 2002 había 145.000 hectáreas de coca sembradas. En diciembre del año siguiente, en el 2003, había 70.000 hectáreas de coca sembrada. Se había reducido a más de la mitad. Se habían reducido a más de la mitad los sembrados de coca. Ahora estamos muy orgullosos porque no crecen. Válganos Dios. Nieta de Bob Kennedy muere a los 22 años por sobredosis. La niña tenía unos problemas depresivos y la mató una cantidad excesiva de cocaína, según parece. Este es el drama de la cocaína en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo. Es que es muy fácil hablar del tema cuando uno no tiene un narcoadicto en la familia, cuando la tragedia es lejana. La tragedia es de unas dimensiones horrendas, pavorosas, pavorosas. Dios nos libre a todos. Y esto es lo que los bandidos promueven. Y lo promueven en los colegios y lo promueven en las universidades. Y entonces, mientras más depresión, más coca. Y mientras más frustraciones, más coca. Hasta que llega el desenlace final. El Consejo de Estado ordena pavimentar vía al puente de Isgaura. ¿Recuerdan ustedes? El puente que es como un acordeón, pero que quedó muy bien hecho, según dicen los constructores españoles. El tema no es ese. El tema es qué hacen los jueces dando órdenes administrativas al aparato administrativo del Estado. Como la Corte Constitucional dio el ejemplo
y se puso a administrar, porque él lo que está haciendo es administrando, invadiendo la órbita del Poder Ejecutivo. Ahora un juez ordena construir una carretera a Isgaura y le dice el Invías, no tengo presupuesto para eso. Ah, no, orden judicial. Los jueces dicen qué carreteras hay que construir, a quién hay que operar en los hospitales y a quién no, de qué tamaño tienen que ser los andenes en las ciudades. ¿Esto qué es? A través de la maldita tutela, los jueces para derechos de segunda y tercera generación, los jueces administrando el país. La carretera Villeta-Guaduas no tiene quien la construya. Hablábamos hace pocos días con una persona muy cercana a nuestros afectos, la Tata Castro, que pasó por esa carretera hace unas horas, y nos cuenta que todo lo que se gana en el trayecto se pierde entre Villeta y Guaduas. Entonces ahora dicen que la van a construir por APP, por una asociación público-privada, y ya quedó resuelto el tema. ¿Y eso por qué no se había ocurrido hace años? ¿Y eso quién lo va a hacer? ¿Y de cuánto tiene que ser el peaje para la construcción de la obra? Villeta-Guaduas, un problema que le quedó muy grande al gobierno del presidente Santos y que amenaza con quedarle muy grande al gobierno del presidente Duque. Dos decisiones tomó Trump la semana pasada. La de decretarle la guerra comercial con China, ya tiene respuesta. Ya China depreció el yuan, lo hizo más competitivo para invadir el mercado americano a través del tipo de cambio. Allá en China manejan el tipo de cambio como les da la gana. Aquí en Colombia lo maneja como le da la gana la mafia de las FARC, pero en China lo maneja el gobierno, depreció el yuan y ya está listo para dar la respuesta con aranceles a productos americanos a ese uno de los mercados más grandes del mundo. ¿Qué va a pasar? Y segunda decisión de Trump, rompimiento del acuerdo antimisiles con Rusia. Parece que aquí tenía la razón, que los Estados Unidos venían cumpliendo con este acuerdo, mientras Putin hacía lo que le daba la gana y estaba construyendo los misiles que no podía construir o fabricar. El balance del Ministerio de Transporte en este año es impresionante en la reactivación de la cantidad de vías que dejó Santos tiradas, botadas. Esta administración está haciendo cosas magníficas. La ministra Ángela María Orozco es una excelente ministra a la que quieren enredar con el tema de Odebrecht en la Ruta del Sol 2. Tema sobre el que hablará más adelante de Mar Córdoba para que se les pongan a ustedes los pelos de punta. ¿Por qué no decretaron la caducidad de ese contrato? Se lo preguntamos a la ministra. Dijo, pues usted no sabe, yo tampoco. Yo no sé por qué no se decretó la caducidad, que era el instrumento obvio para utilizar ante un contratista incumplido que estaba dejando tirada una obra. ¿Qué fue lo que pasó? Ya se los contaremos. Atentos. Los tiroteos en los Estados Unidos, señores, esto es una tragedia de unas dimensiones colosales y esto sí puede tumbar al señor Trump. Esto lo puede tumbar. Hay uno de esos tiroteos que parece de clarísima inspiración antihispánica, siguiendo el odio que el señor Trump está revelando contra todos los hispanos. Pero esto es el horror. En Cielo Vista, El Paso, Texas, 20 muertos, 26 heridos. En Dayton, Ohio, 9 muertos y muchos heridos, cuyo número no se ha precisado. Y en las últimas horas, otro tiroteo en Chicago, por lo menos con 7 heridos. ¿Qué está pasando? Esto es porque venden las armas sin requisito alguno en los Estados Unidos, o es por la dialéctica del odio que está proponiendo el señor Trump, como dicen sus enemigos, sus contradictores.
huevos a Caicedo y Petro en Ciénaga Magdalena. Caicedo y Petro, que estuvieron enfrentados, ahora están de amigos, están haciendo campaña política en el departamento del Magdalena. Petro también la está haciendo en el departamento del Atlántico a través de su hijo. Se inventó la candidatura de su hijo, como se está inventando encuestas para decir que su hijo va adelante, cuando no tiene ninguna posibilidad de ganar la gobernación del Atlántico. Les tiraron huevos, eso pues no está bien hecho. Nadie debe faltar a las reglas de la buena educación y de la consideración que tienen por los demás. Algunos, de manera muy jocosa, dicen que hay que censurar al muchacho que tiró los huevos por su mala puntería. Pero esto no puede ser. Por el escalamiento de las cosas, ¿no? Las cosas empiezan tirando huevos y vaya uno a saber dónde termina. Comportamiento adecuado, buena educación. La buena educación debe imperar y esto no es cosa de jugaditas como las del senador Macías. Uno no hace jugaditas para ofender a los demás. Eso no se hace. La base de un sistema democrático, de un sistema liberal, es el respeto de las personas con las personas. Sigue el conflicto en Puerto Rico. Ya se fue el gobernador Rosselló, que tan molesto tenía a todo el país, y con razón, por unas declaraciones infames que dio en un chat que se conoció públicamente. Y ahora viene el señor Pierluisi, que no ha aplacado los ánimos y que al parecer tiene problemas de inhabilidades que están discutiendo ahora. Hay o mucha producción de cocaína desbordada o alguna cosa está pasando porque las incautaciones de cocaína son muchas. En Alemania, por primera vez en años, diríamos que es la primera vez en la historia, se incauta el gobierno alemán de 5 toneladas de cocaína, la policía alemana. En Panamá, recuerdan unos paquetes que se habían descubierto de cocaína y que no nos habían dicho de cuánto eran, otras 5 toneladas de cocaína. Aquí en el interior de Colombia han localizado cocaína. O la producción está desbordada, y esta es una parte la que siempre se calcula como parte de las que son de las que se incautan las autoridades policivas, o alguna cosa está sucediendo en esta materia. 9º fin de semana de protestas y violencias en Hong Kong. China no la tiene todas consigo con sus vecinos. Ni Hong Kong, ni Taiwán, esas relaciones no son buenas. Y es que no se les olvide que el Partido Comunista es el Partido Comunista. Y por eso uno se pregunta cómo es que hay aquí una reunión de partidos comunistas y participa la vicecanciller de Colombia en una reunión de partidos comunistas. Los partidos comunistas no están prohibidos, y no está prohibido en Colombia el Partido Comunista, pero hay que ver lo que son los partidos comunistas. Cuando están en el poder son el partido único. ¿Quién maneja Cuba? El Partido Comunista Cubano. ¿Quién maneja Venezuela? El Partido Comunista que está metido allá en la entraña de Venezuela. ¿Quién hizo la guerra en Vietnam? El Partido Comunista. ¿Quién hizo el desastre de Camboya? El Partido Comunista. Los partidos comunistas no son una pera en dulce y uno no entiende, y que lo explique el canciller Carlos Holmes Trujillo, como la vicecanciller se reúne con delegatarios de los partidos comunistas que vienen aquí a Colombia a hacer qué, entre otras cosas. ¿Qué es lo que vienen a hacer aquí? La encuesta Inbamer es una encuesta muy preocupante. Cae 5 puntos la imagen del presidente. Sube la percepción pesimista que los colombianos tienen de su país. El 68% de los encuestados dicen que las cosas van por mal camino. En Bogotá, el presidente tiene una imagen desfavorable del 70.8%, y en las ciudades más importantes del país
la imagen desfavorable del presidente es de más del 60%. ¿Qué está pasando? Señor presidente, es una advertencia. Esto no es para que se ponga ese escudo de falso orgullo que muchos presidentes utilizan, y sobre todo una guardia pretoriana que los reúne para decirles que todo va divinamente, que son meras habladurías o supuestos o conjeturas o demostraciones de envidia. Tenga cuidado, señor presidente. Salomón Cor Mitrani, llamado Salo, el lavador Jet Set, acepta cargos de lavado. Esto es grave no por el hecho en sí mismo. Este es un muchacho locato de un comportamiento muy extraño y muy extravagante, que era el que le hacía los mandados la bajada a mucha gente. ¿A quiénes?, nos preguntamos. ¿Esto tiene que ver con el jet set? ¿Esto tiene que ver con lavado de dólares en grande escala procedente de la cocaína que algunas personas no tienen empacho en negociar? De manera que queremos la paz, que detestamos los crímenes, pero favorecemos el negocio de la cocaína, que es el combustible que alimenta todos esos crímenes y toda la tragedia nacional. Otra obra maestra de Salud Hernández Mora. El secuestro y rescate de Melisa Martínez García, la sobrina de Miguel García Sánchez, en Palmor, y el clan Rojas de Palmor. Una crónica absolutamente estremecedora, la de Salud Hernández Mora. Y a propósito de estos hechos estremecedores, ¿recuerdan ustedes cuando Iván Ríos, uno de los grandes cabecillas de las FARC, fue asesinado por un hombre suyo llamado Rojas para cobrar una oferta que habían hecho de que el que diera de baja a Ríos o presentara información que permitiera hacer lo propio, recibiría una recompensa? Este la estaba esperando hace cuántos años y lo asesinaron sin recibir la recompensa. El artículo del presidente Iván Duque contra Fabio Valencia y Álvaro Uribe. Un artículo de la época de juventud, pero uno a los 22 años ya es una persona hecho y derecha y debe responder por sus actos y tener coherencia. A Fabio Valencia lo llama Manzanillo de Manzanillos. Lo ataca de manera inmisericordia. Y hoy, un hijo de ese Manzanillo de Manzanillos es embajador del que lo llama así. Y otro hijo es el presidente de la Comisión Primera de la Comisión de Asuntos Políticos del Senado de la República, donde el presidente aspira a que le aprueben proyectos fundamentales. La política es dinámica, pero hay que tener algo de coherencia y de respeto. La manera como trata al presidente Uribe es infame, infame. Lo presenta más o menos como el jefe de la guerra y como el hombre que Horacio Serpa tenía que derrotar para hacer la paz que nos hizo después Juan Manuel Santos. México se escapó de la recesión. Técnicamente un país entra en recesión cuando en 3 trimestres consecutivos cae el Producto Interno Bruto. En el último trimestre de esos 3, cuando México iba a entrar en recesión técnicamente hablando, con unos efectos pavorosos sobre los mercados, creció el 0.1%. Eso en boxeo quiere decir que lo salvó la campana. Las cosas en México van muy mal con AMLO. Esos son los gobiernos de izquierda. La inversión se diluye y los capitales se fugan. La gente empieza a hacer exigencias, el gobierno a dar cada vez más, a descomponer el orden fiscal. El ministro de Hacienda ya le dijo que no le jalaba más a ese jueguito y se le fue. La cuestión con AMLO está muy grave en México. La oposición rusa anuncia nuevas manifestaciones de protesta. Irán retiene buque carguero petrolero en el Golfo Pérsico. Contrabando de crudo a estados árabes, dijo Irán.
será otro conflicto en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, el petróleo está cayendo de precio a unos niveles que no veíamos hace mucho tiempo, a $61 el Brent y a $55 el WTI. Esto significa un golpe enorme para las finanzas de Ecopetrol y de rebote para las finanzas del gobierno nacional. En Mogadiscio, capital de Somalia, el grupo extremista islámico Al-Shabaab asesina al alcalde. El candidato del Centro Democrático a la alcaldía de Tuluá, Jorge Castaño, según Álvarez Gardiazabal. Álvarez Gardiazabal le gustará a unos, a otros les gustará menos. Es un gran escritor, no cabe duda, y es un hombre a quien hay que escuchar. Estas cosas estremecedoras que dice Álvarez Gardiazabal se estudiaron en el Centro Democrático, se valoraron en el Centro Democrático. Son preguntas que hacemos, pero la vida hay que tomarla perfectamente en serio. Y en un día como hoy, en la historia, 5 de agosto, pero del año de 1819, Simón Bolívar, en una marcha histórica que en la que no recalcan suficientemente los historiadores, la marcha de 40 kilómetros en una noche, se toma sin un disparo la ciudad de Tunja, con todo lo que había en la ciudad de Tunja para fortalecer su ejército. Es el 5 de agosto, Barreiro está deprimido, quiere llegar a Santa Fe de Bogotá para defenderse y Bolívar está en Tunja esperando por cuál camino toma para cortarle la retirada. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que estamos presentes en nuestra cuenta de Twitter, @Hora de la Verdad. A través de esta cuenta pueden seguir el minuto a minuto de nuestras emisiones. Los invitamos también a seguir nuestra transmisión a través de Facebook Live, con nuestra señal en vivo y todo el contenido de nuestras emisiones que está disponible en nuestro canal en YouTube. Tenemos nueva cuenta en Instagram, ahí estamos también compartiendo historias, videos, imágenes y todos los acontecimientos del país. Síganos en @La Hora de la Verdad oficial. No olviden visitar nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co, en donde pueden sintonizarnos y compartir sus opiniones a través del chat. En Colombia son las 6 de la mañana, 23 minutos. Comenzamos ya. Bienvenidos. Historias del Bicentenario. Lunes 5 y 6 de agosto con Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad por Radio Red de RCN de 6 a 10 de la mañana. Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Cosas prohibidas que la gente sigue codiciando, pues por ejemplo el petróleo, porque abrimos la mañana hablando de petróleo, concentrados en noticias de orden público, porque se completa ya una semana desde que Ecopetrol se vio obligada a suspender sus operaciones en Campo Tibú y en la planta de gas de Sardinata. Esto en medio de duros enfrentamientos entre narcotraficantes y la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército Nacional. Y es que se preguntarán los oyentes qué tienen que ver las operaciones de Ecopetrol con los enfrentamientos entre unos criminales y el ejército en el Catatumbo. Pues nada más y nada menos que esos narcotraficantes, un grupo conocido como los pategrilleros, póngale usted el nombre que quiera, todos los días sabemos ya en Colombia cómo aparece una nueva banda, todos los días se rotan el brazalete. Estos seguramente alguna vez portaron el de las FARC o el del ELN, lo que usted quiera. Pero estos narcotraficantes se han ensañado ahora contra la tubería de Ecopetrol, de la que roban hidrocarburos para tratarlos y convertirlos nada más y nada menos que en los precursores químicos para la producción de cocaína. Y tal es el impacto de las actividades criminales de esa banda delincuencial que Ecopetrol ha identificado alrededor de 780 válvulas ilegales alrededor de Campo Tibú este año. Ojo a la cifra, 780 válvulas. Esto en los últimos 8 meses. A través de esas válvulas, la estatal petrolera estima que este año le han robado casi 87,000 barriles de petróleo.
Es una cifra inmensa, aunque menor que la registrada el año pasado, cuando le arrebataron a través de más de 1.900 válvulas ilegales la nada despreciable suma de 185.000 barriles de petróleo. Y mientras eso es lo que hace esa banda narcoterrorista que tiene incendiada la región, detenida la producción de crudo allí en el Catatumbo, y a más de 1.000 empleados esperando para que se retomen las actividades, mientras eso ocurre, el daño del medio ambiente resulta inmenso, tan grande como la indiferencia de quienes dicen llevar las banderas del medio ambiente en la política y que de esto no dicen ni una palabrita. Se está regando petróleo a chorros por cuenta de las actividades de estos delincuentes y nadie dice nada. Así pues que una semana completa ya la parálisis de Ecopetrol en Norte de Santander, y es una parálisis además que se suma a los hechos que se registraron en Arauca la semana pasada. Recuerden ustedes, hechos que dejaron más de 2.600 barriles de petróleo incendiados en Arauca. Así que momentos difíciles para el sector petrolero, momentos difíciles para Ecopetrol, todo por cuenta del narcotráfico, todo por cuenta del terrorismo que este deja. ¿Y usted se imagina la propaganda que esto le hace a la inversión extranjera que quiere venir a Colombia a explorar petróleo? Por supuesto, doctor Londoño, es Lo que le dicen para los inversionistas. Por eso, ni la estatal petrolera ni Ecopetrol es capaz de impedir que los bandidos le asalten los oleoductos con válvulas para robarse el crudo, porque hay que decirlo, ¿no? Ese es un precursor inexcusable para la fabricación de clorhidrato de cocaína. Hay muchos químicos que pueden cambiarse unos por otros. El petróleo refinado con algún grado de refinación, con algún grado de tratamiento es indispensable, como el cemento. Todo lo demás se puede cambiar. Entonces, ¿cómo le parece la propaganda para el inversionista extranjero? Venga a Colombia, donde ni siquiera Ecopetrol es capaz de mantener en actividad sus campos en el Catatumbo, que es una de las zonas más tradicionales de exploración y explotación de petróleo en Colombia. No sé si será la mayor, pero no vale la pena. Es el hecho psicológico, es el hecho de orden público. Es que nos están ganando la batalla estos bandidos narcotraficantes. Esa es la realidad y esa es la noticia que tenemos que dar con mucho dolor de patria. Tania López. Buenos días, doctor Fernando, compañeros de la mesa y queridos oyentes. El pasado viernes, el Gobierno Nacional, junto con Pierre Lapaque, representante de Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, anunciaron con gran optimismo que por primera vez en más de 5 años se había detenido la tendencia del crecimiento de cultivos ilícitos en el país. El presidente Iván Duque y Lapaque presentaron el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, SIMSI, del 2018, en el que se reporta una reducción de 2.000 hectáreas de coca entre el 2017 y el 2018. Sí, señores, solo 2.000 hectáreas. Es decir, según el documento de las Naciones Unidas, en el país hubo una ligera reducción de los cultivos de coca de 1,2% respecto al 2017, al pasar de 171.000 hectáreas a 169.000. Pero siguen en sus cifras más altas desde que comenzaron a calcularse estos datos. Otra conclusión del informe es que los cultivos de coca están cada vez más concentrados. En el 2018, el 62% de la coca estaba en el 5% del territorio afectado. Nariño, Putumayo, Guaviare, Chocó y Meta mostraron una leve reducción, mientras que en Bolívar, Norte de Santander y Cauca hubo incrementos, de acuerdo con el representante de la ONU. Por su parte, el presidente Iván Duque aseguró que esta es una buena noticia para el país, afirmando que cuando llegó hace un año a la presidencia, Colombia tenía una tendencia de crecimiento de los cultivos de coca superior al 30%. Además, él sustenta que este crecimiento exponencial se frenó a su llegada al gobierno y se apoya en el último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca, que dio cifras muy parecidas al SINSI,
pero en este informe solo se percibe un mínimo descenso del 0,5% al pasar de 209.000 hectáreas a 208.000 entre el mismo periodo, 2017 y 2018. Sí, estamos hablando de solamente 1.000 hectáreas. Por eso, doctor Fernando, queridos oyentes, es difícil en verdad unirse al optimismo liderado por el presidente Iván Duque. No hay motivos para ningún triunfalismo o celebración, ya que Colombia sigue en niveles muy altos de cultivos frente a otros países. Según Camilo González Pozo, presidente del Instituto para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, a pesar de parecer un buen dato, no hay una mayor reducción, ya que se tiene la misma área de cultivos ilícitos del 2017. En definitiva, hay que generar una política integral, la combinación de todas las herramientas contra la lucha frontal contra la droga y sustituir, erradicar y desarrollar métodos alternativos, pero también no se nos olvide que debemos incluir el glifosato, al que tanto quite le hemos hecho, pero que será definitivo en acentuar esta lucha contra la droga en Colombia. Recordemos que el presidente Álvaro Uribe Vélez redujo los cultivos de coca en un poquito más de un año, de 145.000 hectáreas a 70.000. Eso es una reducción, eso es combatir el problema, eso es reducir el problema a la mitad. Ahora estamos felices porque tenemos el problema en la misma dimensión y porque erradicamos 82.000 hectáreas, lo que quiere decir que nos sembraron 80.000 hectáreas de coca. Ese es el éxito, ese es el triunfo. No. Uno no puede hacer alarde de las cosas que por sí mismas son de imposible defensa. Estamos en un mar de coca, esa es la verdad. Si la tendencia es arriba o es abajo. ¿Y cómo es la producción? ¿Por qué no hablan de la producción de clorhidrato de cocaína? Cada vez mayor, cada vez más perfectos los procedimientos para sembrar cocaína y para venderla al exterior. ¡Qué horror! De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El fin de semana la periodista Vicky Dávila publicó una columna donde pone al descubierto una conversación entre el exdirector de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien hoy se encuentra en los Estados Unidos en medio de un proceso judicial en su contra por coimas de Odebrecht, y el expresidente Juan Manuel Santos, que daría para que ambos estuvieran hoy en una cárcel jugando damas chinas, y no el uno en Estados Unidos y el otro dictando clase y dando charlas sobre paz por todo el mundo. La periodista logró obtener una interceptación entre Andrade y Santos en la que queda claro que la terminación del contrato entre la concesión Ruta del Sol 2 y el gobierno Santos fue de común acuerdo y una jugadita, ya que está tan de moda la palabra, de Juan Manuel Santos para no afectar los intereses de sus amigos y financiadores, porque les hubiera decretado la caducidad, ellos estarían hoy pagando por una obra que no entregaron, solamente un 52% de avance y que dejaron abandonada, causando cuantiosos perjuicios a la nación. En la grabación que se transcribió por parte de la columnista, le pregunta Santos a Andrade: oiga, ¿cómo va la Ruta del Sol 2? Le responde Andrade: bueno, yo creo que va bien, ellos ya tienen el borrador del acuerdo, lo están revisando en sesiones de trabajo de parte y parte, pero ahí le seguimos metiendo la mano a eso, para que no se nos vaya a enredar, ¿no? Santos le responde: ok, ¿y el otro plan, el de la Superintendencia de Industria y Comercio? Se refiere Santos obviamente a su amigo Pablo Felipe Robledo. Andrade le responde: a mí eso me parece muy riesgoso, señor presidente, porque es una acción administrativa, no judicial. Santos le afirma, le dice sí. Andrade le responde: y cualquier cosa que se decida allí se demanda. Esta es, pues, la prueba reina que responde a la pregunta que nos hicimos desde la Hora de la Verdad de por qué no se había decretado la caducidad en ese contrato de Ruta del Sol 2. Pregunta que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, del gobierno del presidente Iván Duque, tampoco supo responder. En las grabaciones queda claro que Santos se metió en el asunto y arregló las cosas en favor de Odebrecht. En la llamada a Andrade le dice: yo creo que sería bueno que la superintendencia no se fuera a acelerar, le dice Andrade a Juan Manuel Santos. Santos le dice: lo de Robledo, ok. Andrade le replica: vamos en ese sentido, la nulidad. Ahora, ¿quién
habla con Pablo Felipe, le pregunta Andrade a Juan Manuel Santos, y este le responde, no, tranquilo. ¿Acaso usted lo llama?, le dice Andrade, y Santos le responde, sí, yo hablo con Pablo Felipe, ¿ok? Todo perfecto. Esta es la forma en cómo Juan Manuel Santos se compromete a interceder ante Pablo Felipe Robledo, el superintendente, para que lleguen a un acuerdo en el contratico. Esto es sencillamente un escándalo sin precedentes, doctor Fernando, y que explica por qué los colombianos debemos ahora pagar con nuestros impuestos 1,2 billones de pesos por el incumplimiento de Odebrecht que hacía parte del concesionario Ruta del Sol. Hay que destacar que mañana deberá haber un laudo arbitral por parte del tribunal que lleva el caso y sabremos de a cuánto nos toca a los colombianos por esta jugadita de Juan Manuel Santos para proteger a sus amigos de Odebrecht. Y esperamos que en la comisión de acusaciones este registro de audio y columna de la periodista Vicky Dávila, que no daría alternativa distinta que la de seguir con el proceso en contra de Juan Manuel Santos para que sea tomado en cuenta y acusarlo de manera formal en el Congreso de la República. Claro, esto en la medida en que no terminen por recusar al investigador Ricardo Ferro, quien ha hecho una excelente tarea al respecto, y que el amigo de Juan Manuel Santos, el nuevo presidente de la Comisión de Acusaciones, John Jairo Cárdenas, se declare impedido para conocer del caso, pues recordemos que fue empleado de Santos, subalterno de Santos, cuando este ocupó el Ministerio de Hacienda. A propósito de John Jairo Cárdenas, no lo recordaba y acabo de refrescarlo. John Jairo Cárdenas, el mismo que perdió su visa a los Estados Unidos hace unos meses. Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Aquí nos hacíamos dos preguntas o planteábamos dos temas. El primero, que lo compartimos con la señora ministra Ángela María Orozco, que es el tema de la caducidad. La caducidad es el instrumento por excelencia, la cláusula exorbitante reina, llamémosla de esa manera, que tienen los contratos administrativos para darle poderes extraordinarios a la administración que está defendiendo el interés público y no un interés económico particular en la celebración del contrato. La caducidad. Odebrecht estaba dejando tirado el contrato de la Ruta del Sol 2. ¿Por qué no declararle la caducidad? Era la pregunta que nos hacíamos. Sí. La compartimos con la ministra y ¿qué nos contestó? Yo tampoco sé. Lo que quiere decir que en los archivos del ministerio y del INVIAS no hay antecedentes que justifiquen el que no se decrete la caducidad. No hay un abogado que haya dicho no, es que aquí no procede la caducidad. Miremoslo. Ese es un tema esencial y hay que examinar el acuerdo final, acuerdo simoníaco, tramposo, lesivo para los intereses del país que se hizo entre el consorcio de Odebrecht y Corfi Colombiana y la nación colombiana sobre la Ruta del Sol 2. Hay que mirar ese acuerdo. Ese es el primer tema. Y el segundo, ¿y qué tiene que ver la Superintendencia de Industria dando órdenes de dar por terminado de común acuerdo un contrato? A ver, ¿dónde está la facultad del señor Robledo? Ese es un abuso de autoridad, ese es un prevaricato obvio. Y al señor Robledo hay que iniciarle un proceso penal por el abuso de autoridad en esa determinación. No hay ninguna facultad para que un superintendente dé la orden para terminar un contrato. Un superintendente revisa, vigila, pone sanciones. Un superintendente no administra. Y aquí está administrando y de qué manera los intereses de la nación, comprometiéndolos para que no se le cobren perjuicios a un consorcio que va a dejar tirada una carretera exactamente en la mitad del camino de mar. Es que estaban en la mitad del camino. ¿Usted no se acuerda las fotografías de Germán Vargas Lleras con estos sujetos de Odebrecht celebrando el avance de la carretera? Claro. ¿No se acuerda? Pero ¿sabe qué es lo más complicado del tema en estos momentos? Aunque dicen que el señor Pablo Felipe ha buscado hablar con Juan Manuel Santos y con el señor Germán Vargas Lleras, ninguno de los dos le pasa al teléfono. Claro que no. Y Germán Vargas Lleras dice que no le hablan desde que sancionó a Cemex, desde ese momento no le habla al ex superintendente, y pues Juan Manuel Santos no aparece, no dice, oiga, yo tengo algo que ver en todo esto, porque sería reconocer que efectivamente metieron mano y acabaron con el proceso.
Aquí hay un aspecto, doctor Fernando, que esperaríamos que tome en cuenta el Tribunal de Arbitramiento, y es que cabe perfectamente una nulidad ilícita en el asunto en la medida en que se demostró cómo ellos interfirieron en el proceso y fue algo de común acuerdo en contra de los intereses de la nación, lo que enredaría las cosas porque Santos quedó al descubierto. Quedó al descubierto. Pablo Felipe se armó a su proceso penal y obviamente Santos y Vargas Lleras dicen, yo no lo conozco, problema suyo, mijito querido. ¿Usted dio una orden ilegal? ¿Usted recomendó dar por terminado un contrato extralimitándose en sus funciones públicas? Problema suyo. Yo no tengo nada que ver con el asunto. Esa es la eterna historia, ¿no? Los majaderos que violentan su conciencia, que rompen el equilibrio legal, que transgreden los principios jurídicos, tienen que asumir después la responsabilidad. Y el que les dio la orden se hace el majadero. Entonces ahí está Santos haciéndose el majadero con Pablo Felipe. Pero le encontraron la grabación. Vicky Dávila la encontró. ¿Cómo demonios? No tengo la menor idea. No es asunto mío. Lo cierto es que le encontraron la grabación de esa conversación, que es suficiente para meterlos a la cárcel. Ahora van a salir, ¿sabe con qué tesis van a salir? Señor. Que como esa grabación fue adquirida ilegalmente, ese no es un documento válido en un proceso penal, ¿no? Bueno, O sea, habrá que ver cómo la adquirió la periodista Vicky Dávila. No por lo que haya adquirido la periodista, sino la manera como obtuvieron la grabación de la conversación entre los dos. Esa no es una grabación que se hiciera con orden de la fiscalía, supongo yo. Entonces van a decir, no, es una grabación ilegal, entonces no vale, no cuenta. Los delitos no cuentan cuando se descubren por ese tipo de vías. ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? Si quiere, busquen al que hizo la grabación y métanlo a la cárcel por hacer grabaciones indebidas. Pero la grabación existe, las voces son, es perfectamente comprobado y comprobable lo que dice Vicky Dávila. A la cárcel con Santos, a la cárcel con Pablo Felipe Robledo y cabeza de proceso para Odebrecht y para el consorcio, ¿no? Claro, claro, porque bueno, todo estaba arreglado desde un principio y era Juan Manuel Santos el que organizaba la orquesta y entonces hablaba con el director de la ANI, que tiene que ver directamente con el contrato de ruta de concesión Ruta del Sol 2 y tiene que ver directamente con Felipe Robledo, que era pues su superintendente para el momento y quien no entendemos de qué manera logró llegar a un acuerdo entre las partes para dar por terminado el contrato y así no hacerse daño. Endemar, ¿con qué facultad da la orden de dar por terminado un contrato administrativo un superintendente de Industria y Comercio? Dígame, ¿con qué facultad? No lo entendemos. Una orden presidencial. Sí. El único, tampoco puede. El presidente de la República no puede dar por terminado ese contrato. Ese contrato se puede dar terminado decretándose la caducidad o por orden judicial. O de común acuerdo entre las partes, dicen los demás, de común acuerdo. Renunciando el Estado a la utilización de la caducidad, renunciando a la ventaja que tiene sobre el contratista, poniéndose en manos del contratista y renunciando a la indemnización de perjuicios. Ahora a pagar, se debía una obra no cumplida y como eso se terminó de común acuerdo, sin reclamación de nadie, entonces a pagar. ¿Qué va a hacer el Tribunal de Arbitramiento hoy? Ya lo veremos. Mañana ya lo veremos. ¿Qué dice el Tribunal de Arbitramiento? Quiere decir que el Tribunal de Arbitramiento le va a creer a la terminación anticipada y voluntaria del contrato. Ahí hubo gente que sí sabía qué era lo que estaba pasando. Bueno. Y los que sabían qué estaba pasando, uno de ellos es Germán Vargas Lleras, que estuvo muy cerca al proceso donde terminaron por salir los primeros 3 árbitros que se habían nombrado para dirimir este caso. Entonces, creo árbitros que dijeron en este lío no nos metemos. Los estaban presionando. Los estaban presionando para que actuaran de una u otra manera. Entonces, y esto no se va a quedar otros así. Que a lo mejor fueron más manualitos, que se dejaron presionar y que van a tener menudo problema. Porque si sacan el laudo después de las revelaciones de Vicky Dávila, diciendo que eso fue de común acuerdo y que no hay ninguna prueba en contrario, van a prevaricar. Van a prevaricar. Yo tengo para mí que esta columna de Vicky Dávila o esta revelación que hace Vicky Dávila va a paralizar
la lectura del laudo arbitral. ¿Ya? Creo que deben reconsiderar porque en estos momentos, mire, doctor Fernando, en medio del escándalo de Odebrecht en Colombia solamente está la captura del ex viceministro Gabriel García, está la captura del excongresista Otto Bula, que también ha dicho y ha cantado en todos los tonos, otra cosa es que no quieran pararle bolas al asunto, y está la investigación en contra de Luis Fernando Andrade, que hoy está en Estados Unidos. Pero realmente, pues estos tres son lo menos importante comparado con lo que hay detrás de ello, entre ellos Juan Manuel Santos. Porque a Prieto lo liberaron, ¿no? Sí, señor. De la Ruta sí, del Sol a él lo sacaron del problema de Ruta del Sol, sí, señor. Lo sacaron. Él está por un tráfico de influencias, por otros asuntos, nada que ver con Odebrecht y nada que ver con Santos en la Ruta del Sol. Bueno, aquí tienen que ser los periodistas los que hagan las cosas. ¿Se acuerda de Watergate? Claro. ¿Que tumbó al presidente Nixon? Eso, un periodista, sí, señor. Bueno, hasta que no tuvo más remedio que aceptar su responsabilidad y renunciar. Vamos a ver esto cómo es con Juan Manuel Santos y con Pablo Felipe Robledo y con todo ese entramado de complicidades que hay alrededor de la Ruta del Sol 2. Vicky Dávila me parece que ha hecho una denuncia escalofriante para el país. Vamos a ver si este país, que no se conmueve con nada, con esto sí se conmueve. Tatiana Guerrero. Buenos días, doctor Fernando, compañeros y a toda nuestra querida audiencia. Iniciamos con noticias muy tristes y es que hablaremos de los tiroteos que se presentaron durante el fin de semana en los Estados Unidos. El primero fue hacia las 11 de la mañana del 3 de agosto. Un hombre armado con un rifle de asalto ingresó a un local de la reconocida tienda Walmart en El Paso, en Texas, donde asesinó a 20 personas e hirió a otras 26. El atacante fue arrestado, tiene 21 años de edad y su nombre es Patrick Crusius. El agresor está siendo acusado de cargos de homicidio en primer grado y este cargo en esa zona puede ser castigado hasta con la muerte. En menos de 13 horas, un segundo ataque se presentó en un bar de Dayton, en Ohio. Connor Beats, de 24 años, abrió fuego con un rifle de asalto en este lugar. Este acto de horror causó la muerte de 9 personas, entre ellas la hermana del atacante, y 27 quedaron heridas. Beats fue abatido por la policía de la zona. En Estados Unidos, las autoridades se encuentran investigando si estos delitos están relacionados con odio y racismo, pues el agresor del Paso, en Texas, horas antes de realizar el terrible ataque, habría publicado en Internet un mensaje racista que habla de una invasión hispana de Texas. Las opiniones nos hicieron esperar y la gente también culpa de estos ataques a los comentarios racistas y las persecuciones a migrantes por parte del presidente Donald Trump. Por su parte, Trump rechazó estos actos de terror y dijo que son cobardes. Además, ordenó izar la bandera estadounidense a media asta en la Casa Blanca y todos los edificios y espacios públicos durante 4 días. Pero las noticias no terminan aquí. En las últimas horas se presentó un tercer tiroteo. Esta vez un hombre abrió fuego en un parque de Chicago, dejando 7 personas heridas. Según versiones, el agresor pasó a bordo de un Chevrolet Camaro negro y comenzó a disparar contra los civiles que disfrutaban de una barbacoa en el parque, con edades entre los 19 y los 25 años. Doctor, estos actos también abren el debate a la negación por parte del presidente Trump a reglamentar la venta de armas en ese país. Estas tragedias se suman a las 251 que se han presentado durante este año en los Estados Unidos. Bien lo dijo, doctor, estos tiroteos podrían llegar a tumbar al presidente Trump. A mí no me cabe ninguna duda. Esto es un problema de unas dimensiones colosales, Tatiana y queridos oyentes. De dimensiones colosales. Es que no se pueden plantear este tipo de cosas. Este hombre de Texas diciendo esto es una invasión latina. ¿Fue Texas siempre un estado de la Unión Americana? Texas, claro, no. No, bueno. Esa es la razón. Antes era parte de qué nación? Pues de México. Nuevo México. Bueno, por eso México, Texas era mexicana. Eso es un hecho cumplido. Esa guerra entre México y los Estados Unidos terminó hace mucho tiempo, y California y Texas y cuántos lugares de la Unión Americana pasaron a ser de la Unión Americana habiendo sido de México. Pero decir a esta hora que es que los mexicanos están invadiendo Texas, pues es entrar en una contradicción histórica, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues están llegando muchos migrantes, pero proponer el odio, decir lo que ha dicho Donald Trump, y la gente se la va a cobrar.
y se la va a cobrar muy cara. No, y estos acontecimientos que están sucediendo, doctor, pues siempre Trump lo que hace es hablar en sus trinos sobre la migración y dice que bueno, se vienen las redadas de los migrantes. Recordemos que hace pocos días la Oficina de Migración dijo que rompió récord en cuanto a capturas de personas migrantes. Entonces como que toda la gente está desatando el odio que está siendo como infundido un poco por el presidente, y en estos actos tan terribles y tan tristes es lo que termina. El odio de Trump contra los migrantes es sencillamente absurdo. Además, doctor Fernando, la mano de obra en los Estados Unidos, al igual que otros países desarrollados, es de migrantes. Así es. A ver, le pregunto, Demar, ¿quién deportó más en el mismo tiempo? Hecha consideración del tiempo. ¿Quién deportó más migrantes latinos? ¿Obama o Trump? Pues yo creo que Trump. Sí. Obama. Y de lejos. Un migrante deportando migrantes. Pues sí. Sí. Pero señor, Pues sí. pero pues es que hablar contra la migración en los Estados Unidos, que es un país de migrantes. ¿Qué hizo grande a los Estados Unidos? ¿Qué dijo Ronald Reagan sobre eso? Los migrantes. Claro, los migrantes. Él dijo que Estados Unidos se hizo por los migrantes. Recordemos esas palabras de Ronald Reagan que usted nos trajo al aire, Demar. Los Estados Unidos han sido grandes por los migrantes. Los migrantes le han inyectado a las venas de la sociedad americana nuevos mundos, nuevos ímpetus, nuevas ganas de superación. Los Estados Unidos han sido grandes gracias a los migrantes. Fueron las palabras de Ronald Reagan cuando dejaba la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, no nos metamos mentiras. Un país de migrantes quejándose de los migrantes. Y no estamos hablando de la migración inicial, de que eso era indígena y que entonces llegaron los del Mayflower y no. Estamos hablando de la migración de este pasado siglo XX, una migración gigantesca, y del XIX también, pero del siglo XX, una migración gigantesca llegada de todas partes del mundo. Llegaron chinos, llegaron latinos, llegaron europeos, de todas partes del mundo. Decía Ronald Reagan en su discurso, si algún día cerráramos la puerta a nuevos estadounidenses, nuestro liderazgo en el mundo pronto estaría perdido. ¿Cómo le parece? Eso no lo dijo sino el presidente más importante que han tenido los Estados Unidos en toda su historia, Ronald Reagan. Bueno, la discusión puede plantearse, pero Ronald Reagan, si no es el primero, está entre los primeros presidentes de los Estados Unidos. Pero vea usted que muchos sectores ahora están dando un giro a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, no sobre el tema neurálgico y más importante, que es el de la migración y la xenofobia que pues denota de parte de algunos norteamericanos con un problema de desequilibrio mental enorme para ir a matar una cantidad de ciudadanos inocentes. Lo están girando al tema del porte de armas y la posibilidad de comprarlas por parte de los norteamericanos. Sí. Entonces ya le están dando un giro que no corresponde, que no es la lectura adecuada, y pues van a poner otra vez sobre la mesa el famoso cuento de prohibición de armas, porque de hecho esta mañana escuchaba unas cifras y decía que en Estados Unidos diariamente se estima la muerte de cerca de 100 personas en todo el país por cuenta de armas de fuego. ¿Y cuántas por cuenta de sobredosis con cocaína? No, esa cuenta no la hace. Muy bien, muy bien. Y cuántas por accidentes de tránsito y por lo que usted quiera. Yo entiendo que si hay una migración ilegal, esa migración ilegal debe ser reprimida, debe ser controlada, pero no con estos niveles de odio y con estos escándalos y con este planteamiento pues de que la gloria de los Estados Unidos está en peligro por los migrantes. No, está en peligro por la migración ilegal en la medida en que sea. Y hay que combatir, todo lo ilegal tiene que ser combatido, y que sea una migración ordenada, una migración pausada, una migración bien hecha. Y el que entre a los Estados Unidos de mala manera, ilegalmente, debe ser deportado. Obama lo hizo, le repito, busque las cifras. Obama deportó mucha más gente que lo que ha deportado Trump. Trump haciendo semejante escándalo, Obama callado la boca. Él, hijo de migrantes, por supuesto. Por supuesto. Les tengo el dato de muertes por sobredosis en los Estados Unidos también. Sí, señor. Son 186 al día. Bueno. Wow, son 100 los de arma de fuego, sí, y 186 al día por sobredosis. Además, se lo decía, ¿no? Se lo decía. Entonces, pero el problema son las armas, claro, terrible. Pero ¿y qué tal la sobredosis?
Y la sobredosis en gran parte con la cocaína que mandamos de aquí. Sí, doctor, pues es que también el debate de las armas se abre y pues mucha gente ataca a Trump porque siempre dicen que en Estados Unidos es un país donde más armas hay por habitante. Entonces se habla entre 270 y 310 millones de armas entre 327 millones de ciudadanos. Entonces siempre dicen que si existiera un control de armas no habría pues estas muertes ni estas masacres. El que quiere las armas las encuentra en este mundo. El comercio de armas es inatajable. Y hubo una cosa que se llamó la paz armada. Averigüe dónde pusieron la paz armada y cuánto. Y hablaremos de eso más adelante. Y nos vamos con los deportes. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Colombia sumó 8 medallas doradas este fin de semana para un total de 16 y volvió al quinto lugar de la tabla en los Juegos Panamericanos que se están llevando a cabo en Lima. Aunque algunos decepcionaron en ciclismo de pista, en boxeo, tenis, bolos y squash, otros sorprendieron y lograron la victoria, como es el caso del surf, en este deporte que se estrenó en estas justas y que estará el próximo año en los Juegos Olímpicos. Se lograron 2 medallas de oro. Los hermanos Giorgio e Isabela Gómez ganaron en la modalidad de stand-up paddle. Con sus oros panamericanos clasificaron al Mundial de Surf, en el que competirán para estar por primera vez en unos Juegos Olímpicos representando a Colombia. En boxeo, las damas sacaron la cara. Ingrid Valencia en 51 kilogramos y Jessica Caicedo en 75 lograron oro. De Juergen Martínez, que se esperaba, terminó perdiendo la final, ganando la medalla de plata. El ciclismo de pista terminó ayer, se lograron 2 medallas de oro, las 2 en Keirín, Marta Bayona y Kevin Quintero los ganadores, Juan Esteban Arango en el Omnium, se esperaba el oro, pero terminó en la 5ª posición. En marcha 20 kilómetros, la colombiana Sandra Arenas fue la ganadora y Daniel Restrepo en el trampolín de 3 metros también se quedó con el oro. Estos fueron los colombianos que se bañaron con oro este fin de semana en estas justas, 8 en total, sumando ya 16 doradas, 12 de plata, 15 de bronce, para un total de 43 medallas. En el quinto lugar sigue liderando Estados Unidos con 54 de oro, 44 de plata, 34 de bronce. Lo que viene esta semana, el atletismo arranca mañana en este deporte. Katherine Ibargüen competirá en salto largo el día martes, o sea mañana, y salto triple el viernes. Más difícil tiene la prueba del salto triple porque allí está la venezolana Yolimar Rojas, que acaba de ganarle. El patinaje, deporte donde Colombia acaba de arrasar en el Mundial de España, arranca el viernes con 6 medallas en disputa. También tendremos esta semana tiro con arco, donde se esperan 2 medallas de oro, y Mariana Pajón el viernes en BMX y Yuri Alvear en judo. Doctor Londoño, semana decisiva comienza hoy, la recta final, pensando en superar las 27 medallas doradas de las justas pasadas en Toronto. Hay tantas cosas que nos avergüenzan, Tata, tantas cosas que nos dan dolor. Estos deportistas no nos dan sino alegrías, motivos de triunfo, de expansión. Podemos ser buenos, podemos ser los mejores en disciplinas muy sorprendentes. A usted le sorprende lo del surf no sabíamos nada, pero tuvimos esa satisfacción. Pero ¿qué tal clavados? ¿Qué tal clavados? ¿Qué tal la niña de la marcha? Nunca habíamos ganado en marcha, ganamos en marcha. Sí. Son cosas que le llenan a uno de alegría y que incitan a la gente a practicar deporte, y que este sea un país deportista, no un país de pícaros, sino de deportistas. Porque además el deporte es sobre todo transparencia, rigor en las reglas. Un deportista tramposo es un contrasentido. Si usted tiene deportes como el golf, donde la cosa llega al extremo de que el juez es el propio jugador, ¿o no? ¿O no? Sí, señor. Ah, bueno. Usted se imagina un tenista tramposo, un Kyrgios que tiene esas actitudes, eso conmueve el mundo. A nadie se le ocurre que un tenista puede ser mal portado, que un marchista puede ser mal portado. No se le ocurre. Por eso el doping es tan horrible, que ha amenazado con acabar un deporte como el ciclismo. Y ya a nadie se le ocurre que pueda haber doping en el ciclismo. Bueno, el deporte nos da los consuelos que no tenemos por otros lados. Los deportes, y estas eran las noticias que comentábamos con ustedes en este comienzo de la mañana en la hora de la verdad.